puta madre, cómo odio a los millennials. Neta los odio. Hola, Franklin Dragon aquí, con un nuevo video. Perdón, con un nuevo video. Quería hablar de que odio a los millennials, pero no sé lo que es un millennial y aparte soy un millennial. Me daba mucha risa hablar con gente de la generación del 2000 en adelante, de 2000 a 2005. Conversar con ellos y que dijeran estas cosas de que odian a los millennials. Y hablar con gente del 85, conversar con ellos que creen que odian a los millennials. Y yo siendo chico de los 90, nacido en 1990, decir, sí, yo también odio a los millennials. Y me daba risa porque yo se los dije, yo soy un millennial. Y es que esa es la cosa, ellos también lo son, y no lo saben. Y es algo complicado, esa cuestión de las generaciones. Sucede que cuando termina una generación no termina así como ¡pum! Ya no existe, sino que hay diferentes tipos de cuentas. Por ejemplo, la cuenta corta, la más corta para definir qué es un millennial, básicamente define lo que es los más millennials, que serían esta generación del, me sorprende, 91 al 2000. ¿Por qué? Porque las generaciones, la década es en el uno según esta cuenta. Entonces, si tú no eres del 91, no eres millennial. Y si tú no eres del 2000, no eres millennial, según esta cuenta. Pero la cuenta más amplia, y que es la que estoy tomando en cuenta para este video, es la que definió un millennial como alguien nacido, esto les va a sorprender, entre el 85 y, les va a fascinar. Mira mi huevo. Es el video del huevo. Me da mucha risa ese video, por eso hice la referencia. Del 85 al 2005. El último millennial, la cuenta más larga posible de millennial, nació en el 2005. Y el primero nació en el 85. Porque lo que hace esta cuenta es tomar justamente los 5 años que se puede decir que son las generaciones que se tocan. O sea, son los que podrían, o sea, básicamente toman en cuenta los que podrían ser tus hermanos mayores o tus hermanos menores como parte de la misma generación. Entonces, si tú naces en el 90, cualquiera de menos de 20 años que tú, que no es cualquiera que no ha nacido en el 2010, no es lo suficientemente joven para ser tu hijo. O sea, estadísticamente hablando, es muy probable que tengas un hijo antes de los 20, sobre todo en la actualidad, entonces no es lo suficientemente joven para ser tu hijo. Cualquiera de menos de 20 años que tú, cualquiera de 15 años o menos de diferencia, definitivamente no puede ser tu hijo. O sea, definitivamente no. Si eres hombre, a los 15 años tú no vas a tener un hijo. Ni en broma. Entonces, estadística, ya como básicamente generalizando, alguien 15 años más joven que tú no puede ser tu hijo. Alguien 16 años más joven que tú es poco probable que sea tu hijo. Alguien 17 años más joven que tú es improbable que sea tu hijo. Alguien 18 años ya es más probable. Alguien 20 años más joven que tú es muy probable que sí pueda ser lo suficientemente joven para ser. Entonces, bajo este estándar, si no puede ser tu hijo, o sea, si es casi imposible que sea tu hijo, es parte de tu generación y es también parte de la que le sigue, porque son los puntos en los que te tocan. Entonces, alguien del 85, que le lleva 5 años de diferencia, alguien del 90, es de su misma generación. Alguien del 2005, que es de la misma generación que le lleva 5 años a alguien del 2000, 6 a alguien del 99, es de la misma generación. De nuevo, es que estas cosas de las generaciones son de hecho bastante arbitrarias, no están basadas en ciencia. Y aparte están basadas en como, contextos históricos. Son la gente básicamente a la que estando relativamente joven le tocaron eventos similares. Son esta gente justamente nacidos en el 2000, en el 2001, que vivieron todos estos periodos de la guerra de Afganistán y también los de los 90 los vivimos. Los de los 80, que eran adolescentes para ese entonces, pero también estaban ahí. De nuevo, si tú eres del 2005, eres de la misma generación que el del 90 y el del 85, según esta regla. Justamente el 85, el del 2005 y el del 85 se llevan justamente 20 años, es ahí donde están los topes. Y
para hacerlo más interesante aún, si tú eres del 85 al 90, aparte de millennial, si eres generación X. Wow, ¿verdad? Es que justamente el millennial es un término para referirse a otra generación, que es la generación Y. Es la verdadera forma de llamarle antes de que se les llamara millennials, la generación Y. Yo soy generación Y y X al mismo tiempo. La gente que nació del 2000 al 2005, por ejemplo mi ex, que era del 2000, es generación Y y generación Z al mismo tiempo. Cualquiera nacido del 2006 a fecha, sí, creo que todavía está el 25, es generación Z, solo generación Z. Todavía no ha habido ninguna generación nueva, ¿o sí? Ya no me acuerdo. Se vuelve más confuso. Aparte, ¿qué nombre le vamos a poner a la siguiente generación si ya tenemos X y Z? No sé, creo que vamos a empezar con otras letras. No sé, no sé cómo le van a hacer. Porque la anterior, curiosamente esta es la cosa. Ahorita les llaman boomers, pero no sé si sean los boomers, pero dicen que los boomers son los anteriores a la generación X y que son los papás de la generación X y de la generación Y. Son los papás básicamente de los millennials. Y ahorita, yo no sé si sean los boomers, pero básicamente los boomers ahorita son 60 años. Son la gente que tiene como 50, 60 años y son los papás justamente de todos los de la generación, o sea, ellos son justamente la generación anterior al millennial, la verdadera generación anterior al millennial porque son los papás de todos los generación X y de todos los generaciones Y y de algunos generación Z. Justamente, si tu papá tiene ahorita 60 años, tú has de tener como mínimo, mínimo, creo que sí, mínimo, este, 15 años. Si tu papá tiene 60, has de tener mínimo 15 años. Has de haber nacido mínimo en el 2005. Y puede que hayas nacido en el 80, en 1980. ¿Por qué? Porque justamente es la diferencia de edad de 20 años, ¿no? O sea, alguien de 60 ahorita le lleva 30 años a los más millennial, a alguien del 90, y le lleva 20 años a alguien del 80, y le lleva 40 a alguien a alguien de subsecuente después de los 90. Entonces sí puede ser tu papá. Ya cuando es tu abuelo es cuando te lleva ya 50 años. Y de todas formas puede ser tu papá. Es algo muy cabrón, ¿verdad? Pero sí, sí es posible. Entonces, básicamente cuando dices tú, podría ser su padre, ¿cuánto le tienes que pensar? Para que pueda ser su padre no puede tener, por cuestiones legales, no puede tener menos de 18, por cuestiones económicas, lógicas y sociales, no puede tener menos de 20. Entonces, cualquiera que no, o sea, si te lleva 15 años, no puede ser tu papá. Si te lleva 16 años, no puede ser tu papá. Si te lleva 20 años, sí puede ser tu papá. Si te lleva 21, definitivamente. Por eso es que yo pongo mi límite en nadie más joven de 20. Y de hecho, ahorita alguien más joven de 20 ni siquiera es legal para mí. Justamente es la generación, el brinco de generaciones, donde yo digo, sabes que tú sí eres otra generación, pero por lo mismo si saldría con alguien de la generación X y si saldría con alguien de la generación Y, hipotéticamente hablando, porque justamente ninguno de ellos es lo suficientemente joven para ser niño. No les llevo 20 años. Pero justamente sería alguien de la generación X o de la generación Y que se toca con la generación millennial, o sea, es justamente donde entran en contacto. Siempre hay estos puntos de conjunción y por eso también se habla de esto. ¿Quiénes son los más millennials? Los más millennials son llamados así, desde los que dicen, es que estos son los que estadísticamente son los más millennials, es porque tienen más las características culturales de las otras, de esa generación y no tienen mucha influencia de la otra. Justamente los que nacen en la generación X y son millennials también, tienen más influencia de la generación X. Y los que nacen de la generación Y tienen más influencia de la generación Y, aparte de los millennials, o sea, no son millennials puros. Y de hecho la generación X y la generación Y se parecen mucho, sobre todo los millennials, porque reaccionan o sea, son más rebeldes ante el status quo y el status quo lo impone los millennials, que son la mayoría ahorita básicamente.
y los boomers, porque tienen mucha influencia política. Y entonces lo que tienes es que tanto los generación X como los generación Y, como los generación Z son más agresivos a todas estas cosas. Los más millennials son los del 95. O sea, lo que dices, este es el millennial más puro, nació en 1995. El que dices, este cabrón es súper millennial, así. Cuando dices odio a los millennials, estás hablando de que odias a los del 95. O bueno, a lo que es la mayoría del 95. Porque siempre hay excepciones, siempre vas a encontrar un chairo en todas las generaciones. En los 60 y en los 70 había muchos chairos, porque fue lo de en los 60. De los 60 había muchos chairos. Los que fueron adultos en los 60 o jóvenes en los 60. Justamente fue cuando se puso de moda el Che Guevara. Entonces, siempre vas a encontrar chairos, ¿no? Pero hay muy pocos chairos en la generación Z y muy pocos comparativamente hablando en la generación X comparado con los millennials. El más millennial es según el 95. De nuevo lo cómico es que justamente mucha gente millennial odia a los millennials. O sea, mucha gente generación Y odia a los millennials. Ni siquiera nos podemos identificar como millennials porque no tenemos esa mentalidad. Por eso digo, odio a los millennials. Y pues es cuestión de identidad y de semántica. Son cosas muy estúpidas. Son etiquetas. Así que pues sí, sí soy millennial, ¿ok? Sí soy millennial porque 1990 soy millennial, soy generación X. Y felicidades si tú naciste en el 2004, eres millennial y generación Z. Aunque te arda. Aunque digas, no, odio a los millennials. ¿Cómo voy a ser yo uno de ellos? Felicidades, si no naciste después de 2005 no lo eres. Eres millennial, te jodes. También eres generación Z, carga con orgullo la parte que no da vergüenza. Pero, pues sí, o sea, no todos los millennials piensan igual. Lo que pasa es que justamente el millennial es más una forma de ser que una generación. Es más justamente una subcultura que una generación, incluso me atrevería a decirlo. Porque, como ya dije, bueno, definición es generación Y. Y si tú eres generación Z, pero naciste antes de 2006, o sea, si tú naciste junto en el 2005 o antes, o sea, no sé, generación Z, pero eres de 2001, eres también generación Y. Te jodiste. Te tocó ser parte de los millennials. Me tocó a mí eso. Quien también odiaba a los millennials. Es que en serio los millennials son muy odiosos. O sea, voy a ser honesto, como alguien nacido en el 90, los millennials son muy odiosos. Y por ejemplo, tengo amigos del 85, del 86, 87, que odian a los millennials. Y no, yo soy generación X. Felicidades, también eres millennial, bro. También eres millennial y aparte de todo, todavía no eres chaborruco. Chaborruco es de atrás del 70 al 85. Esos son los chaborrucos. Todos estos que ya pasan justamente que ya pasan de los 30, porque alguien justamente del 85 es 35. Todavía no eres mediana edad, todavía no puedes ser chaburruco. Ya cuando entras a los 40, eres de mediana edad, ya eres chaburruco. Ya eres chaburruco. A los 40 ya puedes ser un chaburruco. De ahí en adelante. Pero bueno, muchos dicen en broma que técnicamente eres chaburruco desde los 25. Así que vamos a divertirnos con eso. Y sí, también soy millennial, soy chaburruco. Soy, quiero ser como Chisido Peppers y tener 40 y tantos y tener una 17. A ver, no me importa. Este, no, la verdad es que no, tampoco, porque solo hay una persona que me interesa y no hay una diferencia de edad. Sigue siendo millennial. Este, Malditos millennials, cómo los odio y cómo los amo. No puedes odiarlos, en serio, porque eres uno de ellos. Es que en serio, la gente que podría odiar a los millennials, los odia. Pero no, pero muchos de ellos son millennials también. Esto de las generaciones es muy cómico, justamente porque a menos que haya 20 años de diferencia, no eres la misma generación. O sea, si no se llevan 20 años, son de la misma generación. Antes decían que 10 años de diferencia, pero seamos honestos. ¿Quién tiene hijos a los 10 años? O sea, ya biológicamente, ¿quién carajos tiene hijos a los 10 años? Son tus hermanos mayores, no tus papás. La generación de 10 años de diferencia no son tus hermanas, no son tus papás.
La generación de 15 años de diferencia no son tus papás, en serio. ¿Quién tiene hijos a los 15 años? O sea, gente normal, no gente joven. Y particularmente hombres, porque los hombres nos tardamos más en alcanzar la pubertad también por eso. ¿Quién tiene hijos a los 15 años? ¿Quién tiene hijos a los 16 años? Ya, o sea, está muy cabrón. O sea, antes era más fácil. Biológicamente era igual de fácil, pero socialmente era más fácil, económicamente. Pero somos honestos. Yo no tengo tiempo para tener hijos y todavía no llego a los 30. Al momento de grabar si lo están viendo en el futuro, por favor no digan, uy, pero ya es 2028, ¿cómo no va a llegar a los 30 si es del 90? Este video no fue grabado cuando cumplí los 30, no fue grabado antes de que cumpliera los 30. Este, la cosa es esa, no, no estás captando bien las generaciones, porque justamente no estás tomando en cuenta que la siguiente generación es la de 20 años después de ti, no 10 años después de ti. No 15 años después de ti, porque la brecha generacional todavía no empieza. Todavía son los que pueden ser tus hermanos mayores. Eso sí, puede ser, puede ser en una familia muy amplia que tus hermanos mayores ya estén en otra generación, porque justamente alguien nacido en el 85 y alguien nacido en el 2005 tienen la suficiente diferencia de edad para ser hijos, pero pueden también ser hermanos. Por eso es que entran o sea, por eso es que justamente el punto medio es ese punto en el cual se encuentran los dos, que es justamente la generación de los 90. Porque, de nuevo, tu papá puede tener 40 años más que tú, 30 años más que tú, y tu hermano mayor también por lo mismo. O sea, por ejemplo, digamos, no sé, a los 20 tienes un hijo, a los 20, a los 20 tienes un hijo, hipotéticamente. A los 30 tienes otro hijo, misma generación, hermanos. A los 40 tienes otro hijo. Siguen siendo hermanos los tres. Pero para esta época, o sea, a los 40 tú tienes un hijo. Y tu hijo el hijo que tuviste a los 20 ya va a tener 20. Ya va a tener sus hijos. Y esto le pasó a mi mamá. Entonces tienes estas situaciones en las que tú tienes un tío que es más chico o de tu edad. A mi mamá le pasó que tenía una sobrina que era mayor que ella. ¿Por qué? Porque justamente ella nació mucho después del hermano que tuvo ese hijo. Eso da muchas situaciones más complejas. Ahorita no lo concebimos porque ya nos estamos acostumbrando a que la gente tiene uno o dos hijos y punto, y a que hay idiotas que tienen hijos a los 16 y los dejan botados y eso está mal. Y hablo mucho de los padres, porque los padres tienden a escaparse más fácil que las madres, por razones biológicas, y está mal, sea quien sea. Um, ¿Qué más puedo decir? Tú eres un millennial, deja de quejarte. Yo soy un millennial, me voy a quejar, es algo que caracteriza a mi generación. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide, que tengan un excelente día.